Este es el tema del día en Cuenta Conmigo. El tema del día, sin lugar a dudas, tiene que ser, y es para todos los Estados Unidos, el tema de la inflación y de la recesión que posiblemente podría ocurrir en los próximos meses. Empecemos con la inflación, que hoy subió al 8.5%, la peor en los últimos 40 años. Es la peor tasa inflacionaria en décadas. Eso quiere decir que el costo de vida ha aumentado a estas proporciones pocas veces vista en los últimos años en los Estados Unidos. En otros países es normal, donde están muy mal manejados económicamente, como Venezuela, Cuba o Argentina. Países socialistas y comunistas, por cierto. Pero en una sociedad capitalista número uno en el mundo como Estados Unidos, una inflación de este tipo es grave. Y de paso acaba con cualquier gobierno. La última vez que hubo una recesión más alta que esta fue con un presidente demócrata, Jimmy Carter, originario de Georgia. Pues bien, esta recesión, que es producto de los problemas económicos que no se han resuelto en Estados Unidos, y no como dijo el gobierno el día de hoy, que es problema ocasionado por Putin y por la guerra entre Rusia y Ucrania. No, no, no. Que no nos digan mentiras. Esta inflación viene desde antes de que empezó el problema en Ucrania. Y este gobierno lamentablemente no ha sabido cómo detener la inflación. Entonces la inflación es que con $10 compramos menos de lo que comprábamos 2 o 3 años atrás. La devaluación, la carestía de los precios. La economía empieza a tambalear. Entonces, esto ocasiona, o esto es un punto que se suma a otros problemas económicos y hace que empecemos a hablar de la recesión. Entonces, ¿qué es la recesión? ¿O qué es cuando una economía entra en recesión? Es cuando la economía de un país cae, empieza a caer la economía, empieza a caer y cae durante 6 meses o más. Es la definición más corta y fácil de entender. La economía empezó a mejorar durante 6 meses o más, ya el país oficialmente está en recesión. También lo llaman como cuando el Producto Interno Bruto cae durante 2 trimestres consecutivos, o sea, 6 meses. O cuando el empleo cae más del 75% en todas las industrias durante 6 meses. Imagínense que el empleo caiga 75% y que el desempleo crezca entre un 2 y un 6%. Eso es una recesión. En palabras de la calle, es cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo, cuando todo está muy caro, cuando el dinero no alcanza y cuando la gente empieza a gastar menos. No hay poder adquisitivo para comprar lo que antes se compraba y darse los gusticos que querían. Y entonces las ventas, por ende, por obvias razones, empiezan a bajar. Es decir, se viene a pique una economía. Y eso es lo que están diciendo muchos expertos podría suceder en los Estados Unidos. Hay que aclarar que estamos viviendo tiempos que nunca ustedes y nosotros en esta generación, en estas generaciones, habíamos vivido. Porque sí, vino la pandemia, vino la caída económica, vino la inflación, vino la guerra, vino el problema del petróleo, la bolsa de valores sigue subiendo, los precios de las casas siguen subiendo. Entonces, esto nunca se había visto antes en la historia. Ustedes
y yo nunca habíamos vivido una pandemia. Muy pocas personas, aquellos que tenían un poco más de 100 años, creo que vivieron la pandemia de la fiebre española de principio del siglo pasado. Entonces, es una situación sui generis, es una situación diferente, única. Entonces, aunque se dice que sí podría haber una recesión, pues hay que esperar primero que todo que suceda, que empiece a decaer, que empiece a disminuir la economía y a ver cómo se presenta. Porque puede ser una recesión transitoria, que no dure mucho tiempo, o que sea una fuerte recesión, una caída impresionante por no solo 6 meses, sino 1 año, 2 años, 3 años. Yo particularmente lo veo un poco difícil. Ahora, es muy importante ver qué va a hacer el gobierno para combatir todo esto. Entonces no es el momento de irse a montar en bicicleta o ir a la heladería a ver si hay helado de chocolate. No, no es el momento de probar los sabores del chocolate o de los helados en este momento. Ni de ponerse las gafas, los lentes oscuros e irse a montar en bicicleta. No, es el momento de actuar. Es ahí cuando entra la mano fuerte de un gobierno experto en materia económica. ¿Qué va a pasar entonces? Muy seguramente la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal no van a ser de 1 punto, 2 puntos, ni de medio puntito. Podría ser de mucho más para combatir la inflación. Si la inflación lograra detenerse o empezar a disminuir, alejaría mucho más la recesión. Entonces es momento de tener mano fuerte, de echarle mano a todo lo necesario para evitar una caída económica. Algunos expertos, por ejemplo, directivos del Banco de América, dijeron que es inminente una recesión. Algunos inversionistas famosos, grandes de la bolsa de valores dicen que posiblemente sí, pero que no sea tan fuerte. Cuando sucede esto, usualmente también cae la bolsa de valores. Es uno de los indicativos. Hoy la bolsa siguió así a tumbos por el tema de la inflación. Se anunció que subió la inflación a 8.5, la bolsa se cayó. Es momento de aprender de finanzas. Es momento de cómo se combate esto produciendo más dinero y manejándolo de la mejor manera. Bueno, más adelante viene Guillermo Calixto para hablarnos de qué es un living trust y explicarnos este punto legal muy importante. Y también más adelante explicamos qué hacer con ese dinerito extra que mandas a las deudas. Hay mejores maneras de sacarle provecho.